El 15 de octubre de 2017, esto fue un sueño en la madrugada. Yo se me mostró que fui como a una sala y vi una pantalla como de juego electrónico, donde varios hombres vestidos de batas blancas jugaban con lo que se me mostraba en esa pantalla. Entonces me acerqué y pude ver que era un juego donde se reflejaba el mundo completo y vi que en el juego se titulaba More Destruction o Mayor Destrucción o Más Destrucción. Entonces vi el globo terráqueo y uno de ellos pues tenía su turno y a uno le llegó su turno y manejaba una tormenta y lo llevaba al lugar que él deseaba y se gozaba de obtener muchos puntos por la gran destrucción. Luego le tocó el turno a otro y vi que éste escogió fuego y lo llevó a un lugar deseado y también creó gran devastación. Y este también comenzó a gloriarse por lo que el resultado que había tenido en ese juego. Entonces luego vi a otro y este eligió un gran tornado y lo llevó a un lugar, al lugar donde él deseaba. Entonces todo quedó asolado. Entonces a este sí comenzaron a aplaudirle porque había hecho gran desolación. Entonces ya le tocaba al último de los jugadores. Entonces este se rió con una gran risa, una risa que se estremecieron las paredes de aquel lugar y dijo, yo lo sabré y le pasaré a todos, voy a hacer mayor cosas que ustedes los que han hecho. Entonces vi que él eligió un gran terremoto y eligió entonces el lugar donde él quería desencadenar esto. Entonces vino este gran terremoto de una magnitud bien grande. Entonces hubo mucha erupción de volcanes porque esto desencadenó que hubiese por el movimiento erupción de muchos volcanes y una devastación en línea y esto asolaba las naciones. Entonces los otros jugadores se espantaron al ver esta tan gran destrucción y lo comenzaron a venerar y lo aplaudían y lo admiraban. Entonces había una gran destrucción y mortandad mundial y ellos estaban gozándose por esto. Entonces yo quedé tan espantada por lo que vi que pedí salir de aquel lugar, mas mi acompañante me dijo, espera, ahora un poco más y vas a ver otras cosas. Entonces llegó un momento donde el panorama comenzó a cambiar y comenzó a verse como una gran fiesta que allí se estaba llevando a cabo entre ellos y se veían felices y estaban satisfechos por lo que ellos antes habían hecho en ese juego. Entonces de repente mi acompañante me dijo, mira y observa. Entonces miré y aquí vi un letrero que se leía paz y seguridad por siempre. Entonces me espanté cuando leí esto y le dije a mi acompañante que ahora qué más iba a venir. Entonces él me contestó que terribles serán las escenas que iban a venir ya luego de esto. Entonces vi que había terror por doquier y había un hambre terrible, había una pestilencia terrible, enorme en todos los lugares y la violencia pues estaba a la orden del día. Entonces a grandes y pequeños caminaban y corrían llorando por un bocado de pan y un lugar seguro, pero no lo encontraban. Era tal la desesperación que yo observaba que ya quería dejar de existir, de no estar más en ese lugar, entonces no pude ver más, pues mis ojos estaban llorando mucho por todo lo que estaba pasando en aquel lugar, era bien terrible lo que se estaba viendo en aquel lugar, ver cómo los niños, cómo las mujeres con los niños pequeños, embarazadas, todos estaban sufriendo, buscando alimento, estaban sufriendo esta hambruna y esta sed y no había quien les ayudase. Entonces me dijo mi acompañante, se hace tus ojos y dice, ¿por qué mi pueblo aún no está en su totalidad ubicado? ¿Acaso tendrán que ver más para creer? Entonces cuando él me dijo esto, yo lo grité bien fuerte en el sueño. Entonces cuando lo dije bien fuerte, el eco corrió alrededor de la tierra. Por alguna razón yo lo podía ver, donde el eco llegaba de lo que yo había dicho. Entonces los que oían y escuchaban reaccionaban al llamado a salir de su lugar y comenzaban a caminar, pero otros no. Entonces pregunté por qué unos reaccionan y otros no. Entonces se me contestó, es que unos oyen y escuchan y otros solo oyen. Así se me contestó. Entonces siguió la escena, mientras el eco de las palabras que yo había dicho seguían rodeando cada rincón de la tierra.
Entonces mi acompañante de nuevo me dijo, alza tu voz y diz, vayan a las montañas, al sitio donde nadie quiere estar, para que no sean privados de adorar al Señor tu Dios y que haya agua, y allí edificaréis una choza pequeña y tendréis semillas guardadas y haréis un pequeño huerto. Entonces yo alcé mi voz y comencé a gritar esto que se me dictó. Entonces iba a preguntar algo, pero se me insistió primero en decir lo que yo había escuchado. Entonces cuando lo hice, el eco de las palabras comenzó a rodear la tierra y vi que los que habían dejado que lo hacían, se comenzaron, ¿verdad?, a dejar sus casas. Ellos marchaban a los lugares porque ellos entendían y entonces ellos, yo los veía que estaban corriendo a hacer las instrucciones que estaban recibiendo, que Dios les estaba dando por medio de estas palabras. Entonces fue un momento bonito porque yo veía cómo estas personas corrían, avanzaban para hacer las instrucciones de Dios. Entonces yo le vi edificando, se veían felices, estaban satisfechos con su trabajo y vi ángeles que los asistían y los libraban de los peligros y los dirigían su labor para que todo estuviera dispuesto y estuviera seguro. Entonces luego se me permitió preguntar y dije, ¿con qué propósito las semillas guardadas? Entonces se me citó la experiencia de José en Egipto y se me advirtió que será de gran ayuda alimentaria como alimento y para siembra. Entonces pregunté ¿cuánto es lo necesario? A cada uno nuestro gran Dios le indicará. Se me dijo, se me contestó. Entonces fuimos entonces a un lugar, era un lugar llano. Y entonces, cuando llegamos a ese lugar llano, alguien sonó como una campana y me llamó la atención mía y de todos los que estábamos allí. Entonces mi acompañante me dijo, oye y escucha. Entonces mis oídos se abrieron como si hubiera estado al lado del que hablaba. Entonces oí decir, alegría y regocijo porque tendremos, ¿verdad? El domingo para descanso y ya no habrá más jornada laboral. Entonces mi ser tembló cuando yo escuché esto. Entonces exclamé, ya está, se acabó. Esto era lo que estábamos esperando. Entonces mi acompañante me dijo, todo está listo, ya no hay más protesta. Todo camino está aparejado para el gran drama mundial. Entonces mi corazón comenzó a latir vigorosamente y mi pecho se henchía de horror. Yo me sentía que me faltaba hasta el aire. Entonces pregunté qué pasará con los que han escapado hasta ahora. ¿Y qué pasará con los que están esperando aún y que todavía no han salido? Entonces me contestó con voz baja y triste, los que hasta ahora han esperado, su suerte ha sido echada. Entonces ya estaba yo en ese momento ahí triste escuchando esto, pero la escena cambió y vi como una dicha ley estaba ya en rigor y cómo sufrían en agonía los que se habían demorado. Ya entonces vi cómo comenzaba el proceso de lo que pues todos estamos esperando, ¿verdad? De la ley dominical. Entonces vi cómo muchos por alimento y enfermedad caían a los pies de este decreto. Eran muchos que yo veía y reconocía que antes hablaban de este tiempo, pero que nunca hicieron preparativos. Entonces yo comencé a llorar porque yo sabía que la suerte de ellos estaba echada y yo quería hacer algo, pero ya no se podía. Ellos no se habían preparado y llegó este momento tan terrible y no encontraron otra cosa que echarse a los pies de este sistema. Entonces vi que eran parte de los que estaban en la demora, de los que no se habían preparado. Entonces no pudieron resistir este decreto. La tribulación para ellos era tan grande, era tan espantosa. Entonces luego de esto fui llevada otra vez a ver los de las montañas y vi cómo estos vivían alabando y glorificando a Dios por las maravillas diarias para con ellos. Sus rostros eran rostros que radiaban paz y confianza en el poder divino. Entonces a estos el tiempo de no comprar y vender no les afectaba, y aunque con privaciones, verdad y poca comodidad, se sentían agradecidos y estaban felices. Entonces, mientras todo esto pasaba frente a mí, escuché gritos de terror. Entonces, de repente, estuvimos en otra ciudad. Entonces todos lloraban y gritaban de dolor
eran, de repente yo como que los miré porque yo decía, pero ¿por qué gritan? ¿Por qué gritan como con este dolor bien fuerte? Entonces de repente vi unas llagas que tenían en todo su cuerpo. Eran unas llagas que eran purulentas y como que las llagas ellas mismas empezaban a abrirse y abrirse y como que le comían la piel y aún los que curaban, las personas, pues la padecían y no había quien les ayudase. Entonces luego fui llevado a otra ciudad y era una ciudad como costera. Entonces vi cómo corrían los que estaban en estas embarcaciones y seguían hasta la orilla y estaban horrorizados y el olor de aquellas aguas que estaban donde estaban estas barcas era terrible porque había gran mortandad en ellas. Entonces yo miré y dije, me acuerdo que pude decir, pero están todas las aguas rojas, están convertidas en sangre. Entonces mi acompañante me dijo, sí, así es. Ellos fueron los que no se prepararon, no quisieron aceptar al Señor, siguieron con las cosas de este mundo y ahora las plagas están cayendo sobre ellos. Entonces, por otro lado, mientras esto estaba viéndolo y me terminaban de explicar, escuché otro grito de horror. Entonces vi un riachuelo del mismo color del mar y su olor era semejante y vi como los seres humanos sacaban la lengua, ¿verdad? Estaban jadeando como jadea un perro cuando está acalorado y no había agua para saciar su sed y estos corrían extenuados de un sitio a otro hasta que caían al suelo y para ellos no había descanso y no había consuelo. De repente volvieron, ¿verdad?, en el suelo a gritar y decían, me quemo, me quemo. Entonces maldecían al sol y a su creador. Todo esto estaba pasando, amados, simultáneamente. Era una cosa terrible lo que estaba pasando. Entonces yo les decía a ellos, no maldigan, humíllense, arrepiéntanse. Mas ellos no me oían y seguían gritando y maldiciendo. Entonces mi acompañante me dijo, ya su suerte ya es echada al lagar, ya no hay más esperanza para ellos. Entonces yo estaba horrorizada por lo que allí veía sin poder hacer nada. Entonces vi grandes, personas grandes que se creían grandes en este mundo, pequeños, pobres, ricos, todos en esa misma situación y mi corazón desfallecía ante tal escena sin yo poder hacer nada. Entonces mi acompañante me dijo, vamos, hoy serás testigo de lo que pasará con los generadores de tal decreto contra la ley de Dios y la violación de su día santo. Entonces fui llevada a algo que parecía como un castillo, aquello era hermoso en esplendor, el oro era la orden del día y el color rojo le hacía juego. Entonces yo los vi felices, ellos estaban regocijándose porque les oí decir sus planes que ya estaban ya casi consumados y ellos se alegraban por esto. Entonces de repente no pudieron hablar y yo me les quedé mirando porque mientras ellos estaban gozándose y riéndose, de repente se quedaron como mudos y ya no podían hablar. Entonces les vi con un gran susto. Ellos se pusieron sus manos en su boca y con sus ojos reflejaban horror. Entonces uno de ellos sacó la lengua y ésta estaba podrida y todo aquel lugar de esplendor se volvió oscuro y ya no pude ver más. Entonces ellos estaban en este lugar y yo los escuchaba que ellos estaban quejando, pero yo no los podía ver, entonces solo escuchaba sus quejas y maldiciones. Entonces en ese momento no estuvimos mucho ahí, fui llevada entonces a un gran río. Este río era enorme, era caudaloso, mas de repente se secó como cuando se cierra la llave de una pluma y no sale más agua. Entonces tres enormes ranas estaban en esa sequía de aquel gran cauce, entonces instigaban a las multitudes a rebelarse contra Dios y su pequeño pueblo. Entonces muchos les ponían atención y se gozaban con los planes que estaban expuestos por aquellas tres enormes ranas que les hablaban. Entonces ellos salieron para afligir y acabar con la pequeña grey que estaba dispersa. Pero cuando estos ya se disponían a ejecutar la sentencia, se oyó una fuerte voz que corrió esa voz alrededor de todo el globo terráqueo, entonces todos quedaron paralizados. Entonces los montes comenzaron a temblar y el mar comenzó a rugir, pero una cosa increíble, entonces todos cayeron al suelo. Yo los veía como todos caían así como muñequitos al suelo por tan gran movimiento y estruendo, y los montes comenzaron a partirse y caían al mar. Entonces el mar rugía
grandemente y cubría muchas islas. Yo veía como muchos pedacitos de tierra así en diferentes partes del mar y el mar rugía tanto, entonces tapaba todo y lo que se veía era pura agua. Entonces, al ver esto, yo me desesperé y dije a mi acompañante, ¿van todos a perecer, aún los de las montañas? Entonces me contestó y me dijo, que Él honra a los que le honran y su sello está sobre ellos y ellos no van a perecer. Entonces en ese momento me dio tanta alegría y dije, aleluya, santo, bendito Dios por tus maravillas. Entonces cuando terminé de decir esto, de repente vi que en el cielo se abrió y una luz refulgente comenzó a brillar. Y todos los santos exclamaron, Cristo viene, todo acabó, aleluya, aleluya. Entonces, amados, mientras estaba en esta situación, ¿verdad? Que estábamos regocijándonos porque a pesar de que veíamos todo este horror y terror por todos los lugares, estábamos maravillados porque estábamos viendo la señal del Hijo del Hombre en las nubes. En ese momento desperté. Y fui a mi Biblia y busqué el Apocalipsis y ahí para mi sorpresa en el capítulo 16 descubrí este orden de eventos que comencé a leerlos y pues muchas preguntas corrían en mi mente y mientras me estaciaba en esto, ¿verdad? En estas preguntas que corrían. En mi mente vino palabra a mí, me dijo otra vez, todo pasará, mas mi palabra no pasará. He aquí todo lo he mostrado y todo lo que te he dicho no tardará. Amados, para mí lo más importante es que nos preparemos espiritual, mental y físicamente. Espiritual aferrándonos a Dios, siguiendo su plan estratégico ya trazado. Y aunque el enemigo también conoce esta estrategia, los que obedezcan estarán protegidos bajo las sombras del Altísimo y nada podrá traspasar esta barrera protectora. Tenemos que confiar en esto porque esta es la palabra fiel y verdadera de Dios mentalmente y físicamente. Recordemos Génesis 1:29 y Génesis 3:18. Porque para que nuestra mente se agilice y agudice para poder discernir la plena voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener una buena alimentación, no una alimentación costosa, una alimentación sencilla, pero con todo lo que el Señor nos ha dicho que debemos nutrir nuestro cuerpo para que nuestra mente esté despierta y podamos discernir las cosas maravillosas que Dios quiere que entendamos en estos tiempos tan difíciles. Y físicamente, tenemos que poner en órbita y en orden en nuestra vida y complementar en nuestra vida con lo que estamos haciendo de la alimentación y la alimentación espiritual. Todos los demás remedios naturales el Señor lo ha dejado para que nosotros nos fortalezcamos y nos preparemos para este empuje final que se avecina, amados hermanos. Es muy triste todo lo que está pasando alrededor del mundo. Pero si nosotros seguimos el plan estipulado a través de la Biblia y el espíritu de profecía que Dios en su misericordia nos ha dejado y hacemos caso y obedecemos, no vamos a padecer más allá de lo que se ya está estipulado. Así que la pregunta es, ¿a quién le harás caso? ¿A hombres o a Dios? Quiera Dios que sigamos solo a Dios, solo a Él, a su palabra. Que el Señor me los